Ya, ahora sí, chicos. Muy buenos días, chicos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Ya es nuestra última clase de este ciclo SENA 2021, así que vamos a hablar un poquito sobre lo que hemos estado hablando, sobre el reino fúngido. ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Se ve? Sí, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, hemos estado viendo lo que era la micología sobre el estudio de los hongos, ¿no? Hablábamos bastante sobre eso, ¿no? De este reino que es una clasificación. A ver, perdón un ratito. Ya, buenos días con todos, buenos días, ¿no? Hablábamos sobre una clasificación, ¿no? La historia de la micología, les hablé bastante sobre algunos hechos importantes. A ver, un rato. ¿Ya? Sobre algunos hechos importantes en la historia y cómo estos hongos han causado, ¿no? Dificultades, ¿no? Al hombre, pero también beneficios, ¿no? Y hemos visto algunos productos que se obtiene o se consume algunos tipos de hongos, ¿no? Hablábamos también sobre qué eran los hongos, ¿no? Que eran organismos, pues, eucariotos, ¿no? Que presentaban, pues, diferentes condiciones, ¿no? Y pues también vimos sobre algunas diferencias que existen pues entre los hongos, ¿no? Los diferentes reinos, las bacterias, ¿no? El reino monera, los reinos plantae, animales y todo, ¿no? Y cuáles eran las diferencias entre los hongos y estas estructuras que ya hemos visto, ¿no? Entonces ahí hablábamos de esas características principales. Cuando hablamos de las características, también les presenté pues algunas características muy importantes, ¿no? De los hongos, sobre todo que tiene que ver con su, si cuenta o no cuenta con pared celular, ¿no? Que eran organismos eucariotos, ¿no? Heterótrofos, ¿no? Que si presentaban movimientos, si eran multicelulares y todo eso hemos visto, ¿no? En sus características. También hablábamos sobre su morfología, ¿no? Y entonces, ¿no? ¿Cuál eran, pues, la morfología de los hongos, ¿no? Y vimos acá, ¿no? Las levaduras, los mohos, ¿no? Los micromicetos, macromicetos, ¿no? Que presentaban hifas, pues acá están las hifas, ¿no? Eran estos filamentos largos como hilos, ¿no? Que en este proceso de esporulación eliminaban, pues, esporas y estas esporas, pues, ¿no? Permitían la formación pues de un nuevo hongo, ¿no? Entonces, ahí hemos hablado sobre esas características principales sobre estas estructuras de los hongos, ¿no? También hablábamos sobre la reproducción, ¿no? Existe pues en el hongo, ¿no? De acuerdo a la capacidad de adaptación, ¿no? Se pueden reproducir tanto sexual y asexualmente, ¿no? Entonces, esa reproducción sexual pues se daba pues por estas características importantes, ¿no? Que mantenían pues la membrana nuclear, ¿no? Entonces, durante este proceso, ¿no? Entonces vimos también estos procesos de reproducción, ¿no? De reproducción. Acá está sexual y asexual y les expliqué más o menos cómo será ese proceso de células haploides, adiploides, ¿no? Y que al final pues generaban pues también esporas, ¿no? O sea, ¿no? Entonces ahí vamos a ver ese tipo de reproducción sexual y asexual y acá también por mitosis, por meiosis, ¿no? Sobre todo mitosis en la última parte, ¿no? Entonces puede dar lugar, ¿no? Después de haber pasado por un proceso de fisión, gemación y fragmentación, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar esos procesos. Bueno, nos quedamos ahí, entonces ahí vamos a ver ahora lo que tiene que ver con la nutrición, ¿no? La nutrición. Entonces, en este aspecto importante de la nutrición, ¿no? Vamos a considerar, ¿no? Sí, vamos a considerar, ¿no? Que los hongos pues necesitan elementos esenciales, ¿no?
como activadores, ¿no? Entonces los hongos necesitan estos elementos esenciales como activadores y constituyentes de las enzimas. Bueno, las enzimas, ¿se acuerdan? Pues eran proteínas que ayudaban a los procesos biológicos, ¿no? Donde se utilizaba pues estas enzimas. Las enzimas ayudan en todo, pues en todo proceso biológico, ¿no? En nuestro organismo también tenemos enzimas, pues en nuestro enzimas endógenas que nos ayudan, pues a, por ejemplo, cuando pasamos por un proceso de formación del bolo alimenticio y ayuda a la degradación o a la formación, ¿no? A la asimilación rápida, pues, de nutrientes, por ejemplo, ¿no? Entonces, estas enzimas son muy importantes, estas proteínas que ayudan, pues, a ese proceso, ¿no? Entonces, el efecto carencia de suministros, ¿no? Manifiesta, pues, con una reducción en el crecimiento, ¿no? Entonces, si no hay, pues, estos activadores o estas enzimas esenciales, ¿no? Va a ocurrir, pues, que no va a haber un crecimiento y también no va a haber el proceso de esporulación, que es la formación de las esporas, ¿no? O incremento o reducción de varias enzimas o metabolitos de sus células. Para eso vamos a ver pues los elementos esenciales que les dije la anterior vez, que van a clasificarse en no metálicos, ¿no? No metálicos y metálicos. Bueno, dentro de la tabla periódica, si ustedes revisan, va a haber pues esta clasificación, ¿no? Va a haber pues el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, oxígeno y fósforo, van a considerarse pues estos elementos esenciales no metálicos, ¿no? Y bueno, esto está en todos los compuestos orgánicos, pues orgánicos, ¿no? ¿Ya? Un ratito, chicos, un ratito. Ya, chicos, disculpen del instituto, me han llamado, así que tenía que atender sí o sí. Ya, entonces ahí encontrábamos estos compuestos hidrógenos, carbonos, que están presentes pues en los organismos o en los componentes macronutrientes, ¿no? Ahí están los carbohidratos, las proteínas, las grasas, ¿no? Y entre los micronutrientes vamos a encontrar pues estos compuestos como las vitaminas, pues, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar muchos compuestos, ¿no? Y cuando nosotros formamos pues este hidrógeno más el carbono, va a formar pues los carbohidratos, los hidratos de carbono, los azúcares, ¿no? Los glúcidos, ¿se acuerdan? Entonces ahí vamos a encontrar esa característica.
Y cuando ya tiene pues nitrógeno, fósforo, ya pues forman pues las proteínas. Entonces ahí podemos encontrar muchos de estos elementos esenciales, ¿no? Entonces estos organismos presentan pues fuentes de energía, ¿no? Son las fuentes de energía que los hongos requieren mayormente de los carbohidratos, ¿no? ¿No? Entonces ahí podríamos ver pues este desarrollo de estos organismos, ¿no? De estos organismos, ¿no? Entonces para eso pues hemos considerado muy importante pues tener a a este tipo de nutrición que presentan pues estos hongos, ¿no? Podemos considerar muy importante, ¿no? Los tipos de nutrición, ¿no? Cuando hablamos de saprofitos o descomponedores, ¿no? Nos vamos a considerar a estos hongos que se alimentan descomponiendo restos de los seres vivos, ¿no? Entonces ahí va a haber pues digamos, un organismo, ¿no? Entonces, un ser vivo que empieza el proceso de descomposición, estos hongos, ¿no? Van a desarrollarse y van a descomponer, ¿no? Van a descomponer, ¿no? Entonces, digamos que acá tenemos pues hongos y van a obtener pues de ahí sus nutrientes, ¿no? Entonces, todo eso se va a transformar pues en fuentes de energía para ellos, ¿no? Entonces estos van a descomponer, digamos, un árbol que ya está en proceso de descomposición, va a requerir estos nutrientes, ¿no? Estos nutrientes, ¿no? Entonces ahí va a haber, pues, y cuando vemos, pues, los mohos, por ejemplo, en las frutas, y ahora como estamos viendo acá en esta imagen, vamos a ver que estos mohos, pues, van a presentar, pues, en sus estructuras, ¿no? Sobre todo externas, ¿no? Porque hay las eh, condiciones en las cuales podemos tener, ¿no? Los requerimientos, ¿no? De acidez, ya vamos a ver más o menos cómo ocurre ese proceso de crecimiento, pues, de los mohos o de los hongos, ¿no? Que crecen, pues, en estas partes. Entonces, hay un proceso de saprofitos o descomponedores que se alimentan de la descomposición de los restos o de los seres vivos, ¿no? Entonces, ahí tenemos ese proceso. Bueno, también tenemos este proceso de simbiosis, ¿no? O simbiótico, ¿no? Que es este proceso en el cual los organismos, ¿no? Desarrollan este proceso simbiótico, se asocian con otros seres vivos sin causarles daño, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar pues este proceso de simbiosis que es la convivencia entre individuos de diferentes especies, ¿no? Entonces va a haber pues el desarrollo de organismos de dos diferentes especies. Entonces, en los líquenes, ¿se acuerdan que yo les dije que se formaba por la formación de un alga y un hongo, ¿no? Entonces, ahí podemos ver acá en esta foto de acá, podemos ver esa característica, ¿no? Entonces, la simbiosis, ¿no? Va a ocurrir, pues, ¿no? Por especies, ¿no? Por diferentes especies, ¿no? Y va a haber, pues, va a haber tipos de simbiosis, ¿no? Va a haber tipos de simbiosis en las cuales, un ratito, chicos, ya está. Estamos transmitiendo a un compañero, así que no se preocupen. En las cuales este tipo de simbiosis, ¿no? Vamos a encontrar el mutualismo, ¿no? El mutualismo. O sea, ¿qué quiere decir este tipo de simbiosis de mutualismo? Quiere decir que la simbiosis es beneficiosa, ¿ya? Y obligada para ambos individuos, ¿no? Entonces, ellos van a tener pues una característica principal que ambos se van a ayudar, ¿no? Mutuamente, pues, ¿no? Digamos, ambos van a beneficiarse de los nutrientes, ¿no? O ambos tienen, pues, cumplen una función de ayuda, ¿no? Para obtención de estos nutrientes. Y eso ocurre pues en los líquenes o en el líquen, ¿no? Entonces, como vemos acá, este líquen, ¿no? Que es un organismo vegetal, ¿no? Producto de la convivencia entre un alga, ¿no? Y un hongo, ¿no? Entonces,
¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Y estos sobreviven pues en rocas y en troncos viejos, ¿no? Entonces, como vemos acá, en esta imagen es un tronco viejo y, ¿no? O en una roca donde hay líquenes, hay algas y hongos que están presentes ahí y ellos conviven. Y vimos pues en fotos y ustedes también lo han podido ver en la naturaleza, en los que estamos pues en este medio, ¿no? Donde estamos viviendo, estamos rodeados pues de estos tipos de organismos simbióticos, ¿no? Pero no solamente es el único ejemplo que podemos encontrar en un organismo simbiótico, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar diferentes tipos de repente, de organismos, ¿no? Digamos, este es ¿no? Un árbol, ¿no? Que está desarrollándose, ¿no? Bueno, el árbol pues va a tener sus hojas, sus ramas y todo eso, ¿no? ¿No? Va a tener una raíz y todo eso, ¿no? Una raíz, ahí está, ¿no? Va a tener una raíz principal y raíces secundarias, ¿no? Y estos van a generar pues otro tipo también de características. Y acá va a haber pues este desarrollo, ¿no? De repente algún tipo de hongo, ¿no? Entonces acá va a haber, ¿no? Un hongo que va a desarrollarse, ¿no? Y va a tener pues sus micelos, ¿no? Con tipo raíces, ¿no? Y se va a encontrar pues con la raíz del árbol, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Y este va a esporular, pues, ¿no? Va a generar esporas, ¿no? Y estas esporas van a caer pues en la superficie, ¿no? ¿No? Y estas esporas positivas y negativas, ¿no? Se van a juntar, ¿no? El positivo y el negativo de estas esporas y va a formar un primer micelo primario, ¿no? Entonces, cuando ya se juntan estos dos positivos y negativos, van a ser un micelo secundario, ¿no? Ahí está un micelo secundario y recién va a generarse pues un tipo de hongo, ¿no? Entonces, no todas las esporas pues llegan a este proceso, ¿no? O sea, elimina tantas esporas, pero no todas las esporas llegan pues a este proceso podemos decir, de reproducción, ¿no? De reproducción, en la cual pues va, en la cual pues va a haber la formación de un hongo, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar, pues tiene que haber las condiciones del medio y todo eso. Bueno, es un proceso, ¿ve? Entonces, estos hongos van a requerir nutrientes, ¿no? Y junto con este árbol que está acá a su costado, va a necesitar pues esos nutrientes y van a compartir. Eso se llama simbiosis, pues van a compartir los nutrientes y se van a beneficiar a ambos, ¿no? Es otro ejemplo del proceso simbiótico. Ahora, no solamente encontramos ese proceso simbiótico, también vamos a encontrar pues este proceso de parásito, ¿no? O sea, un hongo también puede hacer un proceso parasitario, o sea, vivir a expensas de un organismo al que causan alguna enfermedad. Entonces, digamos que acá en la estructura del tronco o del árbol, ¿no? Se, se va a presentar pues hongos, ¿no? Hongos, ¿no? Algún tipo de hongos, ¿ya? Bueno, estamos ejemplizando acá, ¿ya? Algún tipo de hongos acá por acá también. Entonces, estos hongos van a atacar y van a absorber los nutrientes que tiene, pues, este organismo vivo, ¿no? ¿No? Entonces van a vivir a expensas de esos nutrientes, ¿no? Y esos nutrientes ya no van a ir al árbol, ¿no? Entonces va a haber, pues, un proceso en el cual, va a haber este proceso en el cual ya no va a haber pues el árbol completo, ¿no? Sino va a quedar solamente pues ¿no? Va a quedar solamente los troncos, ¿no? Y se va a secar pues el árbol y ya no va a haber pues las hojas y todo eso porque todos los nutrientes en vez de ir al árbol, ¿no? Va a ir al hongo, ¿no? Entonces ahí está, estos procesos parasitarios, ¿no? Que causan enfermedades y va a causar hasta la muerte pues del árbol. Pues ahí ocurre pues este proceso de nutrición de los hongos heterótrofos, ¿no? Ya, entonces todo ese proceso ocurre pues en toda la naturaleza y lo podemos encontrar pues en, en el proceso de nutrición de los hongos, ¿no? De los hongos, así vamos a poder considerarlos, ¿ya? ¿Ya? Entonces ahí podemos tener
esa característica principal de los hongos, ¿no? De los hongos. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces ahí podemos considerar esa parte importante que nos faltó completar, ¿no? Bueno, avanzamos un poquito la clase anterior, ya, y ahora lo estamos completando esta parte de la estructura, pues, de los hongos, ¿no? De los hongos. Ya, entonces ese es el proceso de nutrición, ¿no? Que hemos visto. Y ahora vamos a hablar del proceso de crecimiento, ¿no? ¿No? Se puede medir en aumento de masa celular, con el número de células, en ambas que forman simultáneamente. Su potencialidad depende de la composición, ¿no? Depende de la composición del medio. Ya vamos a ver cómo está compuesto el medio y de las condiciones ambientales. Entonces, esas condiciones ambientales, ¿no? O factores ambientales que influyen en el crecimiento del hongo, ¿no? Va a depender mucho, ¿no? De diferentes aspectos. Pero antes de ver eso, vamos a ver, pues, un ejemplo, ¿no? Si un hongo crece en un medio líquido que contiene todos los nutrientes esenciales, ¿no? Vamos a ver que eso lo vamos a obtener y vamos a graficar esta secuencia de crecimiento de estos hongos, ¿no? Entonces, ahí vamos a conocer, pues, estos factores que tenemos sobre estos hongos, ¿no? Entonces, va a haber pues etapas en las cuales va a ocurrir eso, ¿no? Entonces, han hecho un experimento en un laboratorio y han encontrado estas etapas, ¿no? Del crecimiento que ocurre en los hongos, ¿no? Entonces, va a ocurrir pues este proceso, va a ocurrir este proceso. A ver, un ratito. Va a ocurrir este proceso, ¿ya? Va a ocurrir este proceso. Voy a traer mi lápiz. A ver, voy a traer un lápiz. Perdón. Mi lápiz digital, ¿ya? Y va a ocurrir este proceso para explicarles mejor, ¿ya? Entonces, ahí está mi lápiz digital, ¿ya? Va a ocurrir pues este proceso en el cual nosotros vamos a poder medir pues el aumento de esa masa celular, ¿no? Pues son formados por células, ¿no? Entonces, el número logarítmico de células, ¿ya? Va a haber una primera etapa que, bueno, lo van a hacer en una placa Petri, ¿no? Una placa Petri es una placa de vidrio, ya les voy a mostrar, ¿no? Más o menos cómo es eso, ¿ya? Y en un primer instante, de repente, van a hacer una siembra, inocular se llama eso, ¿no? Ahí están sembrando un primer hongo, ¿ya? Eso se llama el proceso de inoculación, ¿no? Por ejemplo, y con esto de las vacunas, ¿no? ¿Se acuerdan que había pues esto, ¿no? Para la formación de una vacuna, pues hacen pues estudios, ¿no? Siembran, por ejemplo, el virus, digamos, acá en una placa, ¿no? Y estudian pues de su composición, ¿no? Sus proteínas y todo eso, ¿ya? Y como ya saben cuál es su ADN y toda su estructura, pero lo que pasa con los virus, que el ADN de un virus es diferente al ADN de otros organismos. Este virus cambia, pues muta, ¿no? Por eso ahora hay variantes, ¿no? Del COVID, ¿no? Porque el ADN ha cambiado, mutado y ha adquirido otras características. Por eso estamos encontrando, pues, las variantes, británicas, sudafricas, brasileñas, ¿no? Entonces, imagínense que estos virus cambian, pues, ¿no? Es diferente una bacteria, ¿no? ¿Ya? Entonces, las bacterias sí son más fáciles. Pero este proceso de inoculación quiere decir introducción, ¿no? De organismos, por ejemplo, ¿no? En los procesos, por ejemplo, de la producción de alimentos, se realiza pues este proceso de inoculación, porque hay bacterias buenas, ¿no? Que utilizamos nosotros, así como los hongos, que hay hongos buenos, beneficiosos para nuestro desarrollo, crecimiento, ¿no? Y hay hongos comestibles, pues, y hay hongos que no son comestibles, entonces, ahí está. Entonces va a haber ese proceso de inoculación, se va a sembrar un hongo acá, en esta placa Petri, en placas de vidrio,
Y pasado cierto tiempo ya no va a ser pues ese puntito, ¿no? Sino se va a desarrollar, ¿no? Se va a desarrollar, va a crecer, ¿no? Va a crecer, ahí está, ha crecido, ¿eh? Va a haber aumento, pues no quiere decir que acá es uno solo, ¿ah? Sino que acá va a haber millones de hongos en conjunto, ¿no? Entonces ahí va a haber pues ese, ¿no? Ese hongo va a desarrollarse, pues, ¿no? Va a desarrollarse. Entonces ahí va a haber ese proceso, ¿no? Entonces dijimos que va a haber un hongo ahí y pasado cierto tiempo va a desarrollarse otro, va a desarrollarse así millones de hongos, ¿no? Entonces, ahí va a haber varios hongos, ¿eh? Entonces ahí va a pasar cierto tiempo y eso. Ya ese es el proceso de inoculación de siembra, pero ese proceso de crecimiento se va a dar en esta etapa. Pero hay una etapa antes, que es la etapa lag, ¿no? ¿No? Y que mencionamos acá, que es la etapa lag. Y esa etapa lag, ¿no? Que está enmarcado ahí en un cuadro azul, ¿ya? Esa etapa lag, ¿no? Nos quiere decir que eh, es la etapa del hongo inoculado, ¿no? Entonces ahí está el hongo inoculado, es un medio nuevo, ¿no? Entonces no se va a multiplicar así rápidamente, ¿no? Entonces va a haber un acondicionamiento, ¿no? ¿No? Entonces, este acondicionamiento toma un tiempo, ¿no? Pues es igual que nosotros, ¿no? Vamos a vivir, digamos, a un lugar nuevo, ¿no? Y nos tenemos que acondicionar, pues, a las condiciones del medio, tenemos que de repente ver, ¿no? Cómo se vive y todo eso. ¿Ya? Y los hongos, microorganismos y todo ser viviente, pues, pasa por este proceso, ¿no? Ya, entonces ahí tenemos esa etapa LAC, ¿no? Donde la población permanece sin cambios durante un tiempo, ¿no? Entonces, ven, se ha inoculado, ha pasado un tiempo y no hay cambios, pues tampoco hay multiplicación, ¿no? Entonces, esta etapa de retardante o lag va a estar pues ahí, solamente va a crecer en tamaño de repente el hongo, ¿no? Entonces ahí está. De un primer hongo que era que les mencioné, digamos así, ¿no? En esta va a haber pues un primer, la etapa lag solamente va a crecer, ¿no? Va a crecer. De ese chiquitito va a ser ahora un poquito más grande. Ahí es. ¿Ya? Entonces ahí tenemos esas etapas, ¿no? Ahora, no solamente se queda ahí un organismo, ¿no? Un organismo, un hongo, una bacteria, sino también va a ocurrir otra etapa importante, que es la etapa log, ¿no? Entonces, todo lo que está enmarcado acá en rojo, ¿no? Es la etapa log, ¿no? Esta etapa log nos quiere decir que es la etapa exponencial, ¿no? Es la etapa exponencial. Bueno, entonces, ¿no? De acá, de esta etapa lag, ¿no? Que estamos viendo, ¿no? Va a pasar a otra etapa, ¿no? Acá es la etapa lag, solo ha crecido, ¿no? Ha crecido el hongo. Y acá ya va a pasar a una etapa log, ¿no? Esa es la que estamos viendo acá, donde hay crecimiento exponencial, ¿no? Ahí está. Va a haber crecimiento exponencial. Eso quiere decir que, digamos, acá hay un microorganismo, ¿no? Acá hay microorganismos, digamos, en un minuto va a haber pues un hongo, ¿no? Digamos, ¿no? Pasado otro minuto, ya no solamente va a haber uno, va a haber de repente 100, ¿no? ¿No? Ahí está. Así ocurren así, a nivel microscopio, pues se ve así. De repente pasa 10 minutos y ya no va a haber 100, sino va a haber 100.000, ¿no? 100.000 hongos así, o 100.000. Bueno, es un supuesto, ¿no? Entonces ahí está. Es la etapa de la velocidad de crecimiento máximo, ¿no? Entonces, en la etapa log es donde crece muy rápidamente estos organismos, ¿no? La población en cuanto a su composición, ¿no? También, ¿no? De qué está compuesto, su actividad metabólica, ¿no? O sea, cómo se alimenta y todo eso,
Y otras características fisiológicas, ¿no? Cómo son su estructura, su morfología, su fisiología, cómo cumplen sus funciones, ¿no? Bueno, ahí va a haber pues la acumulación pues de diferentes tipos de organismos, ¿no? De estos hongos. Sí, y eso se va a ver pues en los micelos, ¿no? En sus estructuras. Ya, entonces, ahí vamos a encontrar pues esa característica principal sobre estos hongos, ¿no? Este es en la etapa log es donde mayormente crece, ¿no? Miren, acá hay una etapa permanente o latente, ¿no? Que no hay cambios, no hay nada, pero después va a empezar a haber una etapa de crecimiento, ¿ven? Está creciendo, lo máximo, y después va a llegar a una etapa en la cual ya no va a poder crecer, ¿no? Entonces va a llegar a una etapa estacionaria, ¿no? Estacionaria. Entonces, esta etapa estacionaria, ¿no? Va a estar enmarcada pues en esta estructura, ¿no? Esta etapa estacionaria va a estar enmarcada en esta estructura, ¿no? Va a haber pues esta etapa de crecimiento, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí vamos a encontrar pues esta etapa de estacionaria que está en amarillo, ¿no? Esta etapa estacionaria pues es la fase ya complementaria, ¿no? Exponencial, ¿no? Donde va a decaer en forma gradual, ¿no? ¿Ven? Entonces, de la etapa log, que es donde hay mayor crecimiento, ya va a haber un proceso de crecimiento, un proceso de que no va a mantenerse así bajo, ¿no? ¿No? Entonces llegando a una etapa de la suspensión del crecimiento. Entonces se va a suspender el crecimiento, ya no va a haber mayor crecimiento, va a llegar a una etapa estacionaria, como dice su nombre, porque va a haber pues va a haber pues agotamiento, ¿no? O ya no va a haber nutrientes, ¿no? Y va a haber pues acumulación, bueno, de toxinas, ¿no? Entonces va a haber pues los hongos van a generar otro tipo de subproductos y va a generar toxinas, ¿no? Entonces ahí, como ya no va a haber nutrientes, no va a haber de dónde alimentarse, ya se ha copado la mayor cantidad de nutrientes, ¿no? Se ha copado la mayor cantidad de nutrientes, entonces ahí va a ocurrir pues este proceso, ¿no? Va a ocurrir este proceso. Ya, entonces ahí está la etapa estacionaria, ¿no? Ya no hay crecimiento, va a llegar una etapa de declive y después va a llegar una etapa de autólisis o muerte, ¿no? O muerte. Entonces ahí vamos a tener, ¿no? Esta etapa de autólisis o muerte, ¿no? Entonces, una vez que pase eso, ¿no? Una vez que pase eso, ¿no? Estamos viendo que este proceso de autólisis o muerte, ¿no? Va a ocurrir, pues, ¿no? Va a ocurrir por este proceso, ¿no? En la cual ¿no? El agotamiento de nutrientes esenciales ya no va a haber, ¿no? Entonces va a acumular ya mayor cantidad de toxinas, ¿no? Y entonces ahí va a haber, pues, no va a haber suficiente, entonces los organismos, sobre todo los hongos, bacterias, van a morir, ¿no? Entonces ahí está las 4 etapas importantes de un desarrollo, ¿no? Que ocurre, pues, en organismos, ¿no? En organismos. ¿Ya? Entonces, esas etapas son muy importantes en estos procesos, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener esas características principales de estos organismos, ¿no? De estos organismos, ¿ya? Listo. Entonces, ahí podemos ver las estructuras muy más importantes, ¿no? De estos organismos, de estos organismos. Listo. Bueno, entonces eso ocurre, ¿no? En todo este proceso del desarrollo, pues, de los organismos, ¿no? De estos organismos que tenemos, eh, que van a ir creciendo, ¿no? Que van a ir creciendo. ¿Sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Se entendió esa parte? Hola, hola, ¿están ahí? Sí, profe. Ya, muy bien, muy bien, muy bien.
Ya, y ahora hablábamos de los factores, ¿no? De los factores ambientales, ¿no? O factores o condiciones ambientales que influyen en el crecimiento de los hongos, ¿no? Entonces, hay factores, pues, que influyen en el crecimiento, ¿no? De los hongos, ¿no? Y estos factores ambientales tienen que ver mucho, ¿ya? Tienen que ver mucho con, ¿no? Tienen que ver mucho, perdón, con algunos factores. Y uno de esos factores importantes y que vamos a considerarlos, ¿no? Es la temperatura, ¿no? Un primer factor va a ser la temperatura, ¿ya? La temperatura. Y ahí vamos a considerar, pues, la temperatura, ¿ya? Como un factor muy importante en el desarrollo de organismos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de factores de desarrollo, vamos a encontrar la temperatura. Entonces, va a haber organismos que van a estar, pues, van a soportar temperaturas muy bajas y esos organismos que soportan temperaturas muy bajas se les llama cicrófilos, ¿ya? Cicrófilos, ahí está, cicrófilos. Soportan, pues, temperaturas menores a 0 grados centígrados, ¿no? 0 grados centígrados, ahí están, soportan esas temperaturas. Pero no solamente tenemos esos cicrófilos, también hay organismos que se llaman mesófilos, ¿no? Mesófilos, ¿ya? Entonces ahí está mesófilos. Tenemos esos organismos mesófilos que soportan, pues, o que se desarrollan entre 25, ¿no? 25, perdón la letra, 25 a 40 grados centígrados, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, pues, estos organismos de 25 a 40 grados centígrados. Los termófilos, también tenemos ahí los termófilos, ¿no? Podemos encontrar dentro de los termófilos, vamos a encontrar también, ¿no? A temperaturas mayores, ¿no? Mayores a 45, ¿no? A 45 grados centígrados o 50 grados centígrados. Entonces, las condiciones en las cuales crezca un organismo, ¿no? Sobre todo un hongo y todo eso, bacterias, todo eso, va a depender mucho de la temperatura, ¿ya? Aunque hay hongos que crecen entre temperaturas de 20 a 30 grados centígrados, que es donde hay mayor desarrollo para este tipo de organismos. Pero miren, cuando nosotros hacemos una tabla de crecimiento de acuerdo a la temperatura, ya puedo considerar de repente, ¿no? Puedo considerar muy importante que, miren, hay, digamos, este es un termómetro, ¿ya? Acá vamos a considerar de repente un termómetro, ¿ya? Un termómetro me va a marcar de repente 5 grados centígrados, ¿no? ¿Ya? Y la otra escala va a ser 65 grados centígrados, o sea, donde haya mayor, ¿no? Otra escala va a ser, ¿no? El termómetro tenemos en grados centígrados, ahí está, ¿listo? Ahí vamos a determinar. Entonces, eso quiere decir que hay microorganismos, ¿no? Que van a desarrollarse, ¿ya? Van a desarrollarse a estas temperaturas. Digamos, va a haber microorganismos acá, ¿no? Y algunos microorganismos van a crecer, pues, ahí en esos puntitos que soportan, pues, temperaturas bajas, cicrófilos, de 0 grados centígrados, 5 grados centígrados, ¿no? Eso quiere decir que en nuestra refrigeradora va a haber, pues, microorganismos, ¿no? Y va a haber hongos y todo eso, pues, porque siempre va a haber, ¿no? Pero donde hay mayor cantidad de hongos o microorganismos o bacterias, va a haber, pues, en esta zona, ¿no? En esta zona que nosotros estamos viendo. Desde los 5 grados hasta los 65 grados. Bueno, nuestra temperatura ambiente es de 15 a 22, 23 grados centígrados, ¿no? Algunos días, algunos, ¿no? Pero entonces, ¿dónde va a haber mayor desarrollo? Acá en esta zona va a haber mayor cantidad de hongos, microorganismos que van a crecer. Miren cuántos, ¿no? A comparación de los cicrófilos, ¿dónde van a abundar más? Acá, pues, ¿no? Acá va a haber mayor, ¿no? Diferentes tipos de hongos, de microorganismos van a crecer, ¿no? Mayor cantidad. Pero también va a haber hongos o microorganismos, ¿no?
que van a crecer superiores pues a estas temperaturas y van a ser acá, ¿no? Mayores a 65 grados centígrados, ¿no? ¿No? Acá va a haber, pues, por ejemplo, una bacteria que se llama el Clostridium botulinum, ¿no? Que es una enfermedad que te puede causar hasta la muerte si consumes alimentos que contengan este Clostridium, ¿no? Y este organismo, pues, se elimina recién a la temperatura de 121 grados centígrados, ¿no? Imagínense, 121 grados centígrados, ¿no? ¿No? ¿Cómo eliminar esta bacteria? Bueno, hay un proceso que se llama esterilización, ¿no? Entonces, eso se hace en latas, por ejemplo, en las latas de conserva de atún, de pescados, de ese tipo de latas, llega a esta temperatura, ¿no? En los equipos. Ya, bueno, nos estamos pasando a otro tema. Ya ahí está, ¿no? Entonces ahí tenemos eso. La temperatura influye, pues ahí está, la temperatura influye en el crecimiento de los hongos también, ¿no? Y vemos las temperaturas y cómo se adaptan. Bueno, otro punto importante no solamente es la temperatura, sino también tenemos pues ¿no? También tenemos el agua, ¿no? El agua también influye mucho en el desarrollo de organismos, ¿no? Y también lo podemos encontrar pues, ¿no? ¿Ya? En estos, en los hongos, ¿no? Porque la cantidad de agua que tenga un hongo también, ¿no? Va a depender mucho de su actividad de agua, ¿no? O sea, digamos, es un hongo, ¿no? Ahí tenemos un hongo, ¿no? Y dentro de él va a haber agua, pues, y eso se conoce como actividad de agua, ¿no? El AW. ¿Ya? Pero también fuera va a haber condiciones, ¿no? De humedad y todo eso. Y eso es considerado como humedad relativa del medio ambiente, ¿no? ¿En qué condiciones ambientales? Por eso nos habla, ¿no? Que debe haber condiciones de humedad y todo eso para que el hongo se desarrolle y crezca y pueda cumplir sus funciones biológicas, ¿no? Entonces ahí tenemos el agua, la humedad relativa y todo eso. No tenemos esa característica principal, entonces ahí vamos a encontrar esa parte importante, el agua. También vamos a encontrar no solamente al agua, ¿no? Que está formando parte de esa estructura, sino también vamos a considerar importante, ¿no? ¿No? Otro factor importante, aparte de la temperatura, es el agua. Vamos a considerar el pH, ¿no? El pH. ¿Ya? El pH. También muy importante en el desarrollo de organismos, ¿no? Porque estos organismos, los hongos, van a crecer pues en pHs ¿no? De 0 a 7, ¿no? De 0 a 7. Y mayormente el pH más desarrollado por estos organismos va a ser en esta escala de 4 a 6, ¿no? De 4, ¿no? De 4 a 6. Entonces, en estos pH se va a ver mayor desarrollo y eso quiere decir que las condiciones de acidez que presente pues estos organismos, ¿no? Son los ideales en estas condiciones de 4 a 6, ¿no? Entonces la acidez va a depender mucho de estas condiciones de pH, ¿no? Acá era 14, pues, ¿no? Entonces, mayormente la acidez está para este lado, entre 0 a 7, y de 7 a 14 va a ser básico, ¿no? O alcalino, ahí está. Básico o alcalino, ¿no? Entonces, ahí está. Las condiciones de pH también influyen mucho, ¿no? En estas condiciones, ¿ya? Ya, entonces, ahí vamos a tener esas condiciones importantes de pH. Ya vimos la temperatura, que es importante, el agua, ¿no? El agua en las condiciones, el pH, que es la acidez, y también otro factor importante, me voy a cambiar de color para que rojo, a ver, para que se pueda ver. ¿Ya? Otro factor importante también, ¿no? Que podemos considerar, bueno, es el oxígeno, ¿no? Bueno, el otro grupo, ya, ahí está, el oxígeno. Bueno, hay organismos que
¿no? Necesitan pues esta condición muy importante que es el oxígeno, ¿no? El oxígeno es muy importante para el desarrollo pues de estos organismos, ¿no? Entonces, mayormente pues la presencia de oxígeno hace que el desarrollo pues de las funciones biológicas, ¿no? Entonces ahí vamos a ver esta presencia de oxígeno como factor importante, ¿no? Y por último vamos a tener pues el otro factor importante que es la luz, ¿no? La luz. ¿Ya? Entonces ahí vamos a tener la luz. Entonces la luz va a cumplir pues esta función de regulación de la germinación de las esporas, ¿no? Entonces se acuerdan que un hongo pues ¿no? Tenía pues los micelos, ¿no? Digamos, esta es la raíz, acá están los micelos, y estos micelos generaban pues hifas, ¿no? Y estas hifas eran hilos, ¿no? ¿No? Y que estos generaban pues unas estructuras así, y acá había filamentos, ¿no? Y estos filamentos, ¿no? Eliminaban esporas, ¿no? Y estas esporas pues germinaban, ¿no? Y eso va a depender mucho de la luz, ¿no? En la cual regula esta germinación, ¿no? Este proceso de germinación. La ramificación de las cifras, ¿no? Acá hemos dibujado, ¿no? Cómo se ramifican las cifras por este proceso de luz, ¿no? Y vamos a encontrar pues diferentes tipos de ramificaciones, diferentes tipos de estructuras a partir de esta luz, ¿no? De esta luz, ¿no? También va a influir pues el desarrollo sexual y asexual de estos organismos, pues, ¿no? Entonces la luz influye pues en este desarrollo sexual y asexual y hemos visto ya también cómo, ¿no? Cumplen pues este desarrollo sexual, ¿no? Ahí también tenemos cómo hacen su proceso metabólico, cómo estos organismos pues cumplen con este proceso metabólico, ¿no? Entonces ahí tenemos la producción pues ¿no? De diferentes, no la producción, sino la asimilación de diferentes compuestos a partir de su forma de nutrición, ¿no? Y cómo ellos absorben estos organismos, ¿no? ¿Ya? También tenemos la dirección, ¿no? De su crecimiento, ¿no? Entonces los hongos al ver la luz, ¿no? Tienen un fototropismo positivo, pues, ¿no? Entonces ahí está el fototropismo positivo que presenta, pues, cuando son atraídos por la luz. Bueno, en la producción de hongos a nivel como hongos comestibles, pues, mayormente los hongos que no requieren mucha luz, ¿no? Entonces ahí vamos a ver, ¿no? Sobre este proceso ¿no? De fototropismo. Bueno, tendríamos que explicar pues toda una clase qué tipo de fototropismo tienen estos hongos comestibles, ¿no? Entonces ahí un poquito el tiempo no nos va a alcanzar, así que tendríamos que considerar también esa estructura muy importante de estos factores para el crecimiento de los hongos, ¿no? Entonces ahí vamos a considerar este aspecto importante. Ah, muy bien, chicos, ahí hemos visto algunos factores que influyen pues en este desarrollo, ¿no? De estos hongos y cómo estos son considerados, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se entendió o no? ¿Se entendió? A ver, alguien. Buenos días. ¿No? Ya, a ver, entonces, ahí podemos ver esa estructura, pues, ¿no? Del crecimiento y de esta composición del medio y de las condiciones ambientales o factores ambientales que influyen en el crecimiento de los hongos, ¿no? De los hongos. Sí, entonces ahí tenemos esa característica, ¿ya? Muy importante para el desarrollo de los hongos, Muy bien, muy bien. Entonces ahí tenemos, ya, entonces ahí tenemos ese factor importante. Ahora, hablando ya del crecimiento en sí, ya hemos visto cómo se dan esas etapas, la fase lag, ¿no? O retardada, que está acá, la fase en la cual no va a haber cambios, solo un poco de crecimiento.
La fase logarítmica es donde ya hay mayor reproducción, se van a reproducir varios, ¿no? La fase estacionaria ya cuando llega a una etapa y la autólisis son muertos. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a ver un punto importante ya y el último es la clasificación, ¿no? ¿Cómo clasificamos los hongos, no? Entonces, actualmente se conoce alrededor de 98,000 especies de hongos. Entonces, cuando llegamos a ver ¿no? Esas especies, vamos a ver pues que en un primer momento dijimos que había, bueno, consideraban pues a estos organismos como una cantidad de 100,000, ¿no? 100,000, pero ahora pues han descubierto más de 1,000,000, ¿no? Les dije la otra vez, estaba leyendo sobre eso. Ya, sin embargo, pues la cantidad en el reino fungi todavía no se han descubierto pues muchos hongos, ¿no? Imagínense cuántos organismos están presentes a nuestro alrededor y no nos damos cuenta, ¿no? ¿No? Por esta razón, pues hay diferentes tipos de clasificaciones que están presentes pues en los hongos, ¿no? ¿Ya? Y vamos a ver, pues, no obstante, existen dos tipos de clasificación que resaltan de los demás, ¿no? Entre estas están la clasificación según las hifas, ¿no? Según esas ramificaciones, y la clasificación según su secuencia de ADN, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar, pues, miren, el ADN es muy importante, ¿ven? En todo tipo de organismo vivo, ¿no? Entonces, imagínense cómo sería en los virus, ¿no? Entonces ahí tendríamos que conocerlos bien y los médicos están haciendo todo lo posible para encontrar una vacuna adecuada, ¿no? Bueno, bueno, he estado escuchando y leyendo y también viendo que las vacunas, ¿no? La producción de una vacuna, pues no es no toma un mes, 2 meses, 3 meses, ¿no? Hay etapas en la producción de una vacuna, ¿no? O sea, algunos consideran hasta 10 años, ¿no? Imagínense cómo ahora lo han desarrollado, pues en 5 meses, 6 meses una vacuna y ojalá que no nos cause daño, ¿no? Mejor que sea un beneficio de protección contra este virus, ¿no? Que nos está atormentando pues a todos, no nos deja hacer nuestras cosas como debiéramos, ¿no? Hasta nuestras clases ahora todo va a ser virtual. Vamos a tener que ver los medios de cómo trabajar, porque imagínense no estudiar un año, 2 años, ¿no? Ustedes que perderían pues todo eso, ¿no? Y ahora vamos a condicionar. Bueno, estamos pasando a otro tema. Ya, los hongos se clasifican en ficomicetos, ascomicetos, basidiomicetos y deuteromicetos. Bueno, he escogido esta clasificación por la importancia que presentan pues para los mohos, para las levaduras y cómo estos influyen pues en algunas estructuras que nosotros consideramos importantes, ¿no? Ya, entonces miren, acá tenemos una primera estructura que es los Rhizophenigricans. Ya, bueno, todo lo que está en amarillito, todo lo que está en amarillito, son los nombres científicos que presentan pues los organismos vivos, ¿no? Y la otra vez hablamos también de los nombres científicos de algunos productos o de algunas especies que nosotros conocemos, ¿no? El Solanium tuberosum, ¿no? ¿No? El sea maíz, ¿no? Entonces ahí está. Ahora, acá vamos a encontrar pues un ficomiceto, ¿no? Que es un tipo de moho, ¿no? Negro del pan, ¿no? Entonces ahí está su nombre científico, el moho negro del pan. Sí, a ver, creo que a sus compañeros les he mostrado, a ver. Ustedes también ya lo conocen, pues, ¿no? El moho negro del pan, acá está. Ya lo han visto, así que solamente acá está, por ejemplo, este moho que nosotros encontramos en los panes cuando nosotros compramos. Bien, es un moho, ¿no? Que está presente, pues, ¿no? Ya nadie va a comer, pues, un producto que tenga moho, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está. Ahí están, miren, esos panes con moho, ¿no? Ya, porque ya se han dado las condiciones
de nutrientes, de temperatura, de humedad y todo eso, ¿no? ¿No? Entonces ahí encontramos muchos tipos de mohos, ¿no? Ven, ahí está el moho en los panes, ¿ya? Entonces ya eso nadie va a comer, pues, ¿no? No creo que alguien se anime a comer ese tipo de productos, ¿ve? Ahí entonces encontramos pues este micromicetus o moho negro del pan y que está presente pues ahí en nuestro medio, ¿no? Ahí está, ven, se desarrolla, ¿no? No sabemos en qué momento empezó a crecer este moho, pero ya cuando lo vemos en mayor cantidad, ya vamos a ver pues este producto, ¿no? También tenemos pues no solamente los ficomicetos, sino dentro de estos ficomicetos vamos a encontrar los ascomicetos, ¿no? Y acá vamos a encontrar pues una levadura, ¿no? Una levadura importante, ya no tanto un moho, sino una levadura. La levadura de cerveza, ¿no? Ahí está. De esas levaduras que utilizamos en la fabricación de productos como el pan y las bebidas alcohólicas, sobre todo acá esta que es para bebida alcohólica, se llama Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Es un tipo de levadura especial para la producción, pues, de estas bebidas alcohólicas, ¿no? Y ustedes que son, que de repente alguna vez han probado o han degustado, pues, una cerveza, ¿no? O podemos ver que esta Saccharomyces, pues, se utiliza, pues, en estos procesos de producción de cerveza, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí, que son, beneficiosos, ¿no? Para obtener, pues, cervezas, ¿no? De las distintos tipos de cervezas, pues ahí hay las lager, ¿no? Aparte hay otras, bueno, las lager, ¿no? Las lager y bueno, hay otra variedad más, pero dentro de las lager podemos encontrar la Pilsen y todas otras variedades más. Ya, entonces ahí está en la producción, pues, de las que me recuerdo, ¿no? Estoy recordando algunas clases que he llevado sobre producción de cerveza. Ya, ahí está. Entonces ahí tenemos la Saccharomyces cerevisiae que se utiliza en la fabricación de cervezas o de bebidas alcohólicas. Estas levaduras también se utilizan en otros tipos de bebidas alcohólicas, ¿no? Ya, como cultivos iniciadores, pues, de la fermentación, ¿no? Ahora, no solamente la levadura de cerveza y la levadura para panadería, para panes, para, ¿no? Procesos de panificación o pastelería, en la cual se utiliza pues estas levaduras para los procesos fermentativos, ¿no? Procesos fermentativos de estos productos. A ver, entonces ahí tenemos también el basidios, los basidiomicetos, ¿no? Entonces, dentro de estos basidiomicetos vamos a encontrar pues un producto muy importante que es el champiñón, ¿no? El champiñón comestible, pues a ustedes les gusta comer las pizzas y todo eso, ¿sí? Entonces ahí vamos a encontrar pues este tipo de basidiomicetos y acá está su nombre, Agaricus campestri, ¿no? Entonces estos champiñones también van a desarrollarse de acuerdo a ciertos factores, ¿no? De crecimiento, no se va a dar así, ¿no? ¿No? Tiene que haber las condiciones de humedad, de temperatura, de luz, ¿no? ¿No? Entonces, ahí vamos a encontrar los sustratos y todo eso, ¿no? Ya, y por último, ¿no? Considerando muy importante no solamente a los basidiomicetos, vamos a encontrar pues a los deuteromicetos, ¿no? Y dentro de estos deuteromicetos vamos a encontrar pues al penicillium, ¿no? Chrysogemum. Bueno, los nombres científicos son raros. Ahí está. El productor de la penicilina, que es pues un antibiótico muy importante que salvó muchas vidas de muchas personas, ¿no? En épocas antiguas, bueno, no tan antiguas, ¿no? De la medicina moderna, pues en las cuales muchas personas obtuvieron, ¿no? Tratamientos para cualquier tipo de infecciones, ¿no? Y ahí podemos encontrar la penicilina, que es un producto, pues, de un tipo de hongo, ¿no?
Entonces, como ven, los hongos, pues, generan, pues, tantos beneficios, ¿no? Como también perjudican, pues, algunos productos, ¿no? Pero mayormente, ven, los hongos, bueno, también generan beneficios hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros que nosotros consumimos, pues, diferentes tipos de alimentos y no nos damos cuenta de repente de que estamos, consumiendo productos o algún medicamento que contenga pues este tipo de bacterias, ¿no? De hongos, ¿no? De hongos. Ahí está. Entonces, hemos visto pues muy importante considerar pues estas estructuras de que hemos considerado a partir de estos hongos, ¿no? De estos hongos. Muy bien, chicos, muy bien, hemos acabado, hemos considerado un tema muy importantes, ¿no? Sobre los hongos. Bueno, acá tengo, creo, acá tengo un libro en los cuales nos hablan mucho de cómo se realizan estos procesos, ¿no? Acá, por ejemplo, las esporas también nos hablan cómo son los tipos de esporas, ¿no? Clasificación de las esporas, ¿no? O sea, de dónde van a salir pues estas esporas. Acá hay unas imágenes, ¿no? Y ahí podemos ver pues esta clasificación. También, bueno, tengo acá unos materiales. A ver, por acá está. Les voy a mostrar unas fotitos acá que he considerado, ¿no? Cómo se hace el cultivo de hongos, por ejemplo. Miren, acá están las ostras, ¿no? Miren, en costales llenas de sustrato, ¿no? Por ejemplo, puede ser paja o del maíz, ¿no? El tronco y todo eso, las hojas y todo lo pican y ahí siembran pues estos hongos, miren cómo, ¿no? ¿no? Y no hay mucha luz tampoco, ¿no? Acá hay otro tipo de ostras, otro tipo de variedad. Acá, miren, acá en una bolsa más pequeña, ¿ya? También, miren, acá está esta variedad. ¿No? Acá está un amigo ahí trabajando con cultivo ¿no? Es una cámara especial donde se realiza la inoculación y la siembra de estos hongos. Y acá están, pues miren, acá hay unas mangueras, ¿no? Donde se cuelgan estas bolsas y de acá, ¿no? Acá están los sustratos necesarios para que se alimenten y crezcan una vez ya sembrados. Y acá debe de haber humedad, pues, ¿no? En este ambiente. Y la luz no debe de ser muy fuerte, ¿ve? Entonces, allá cosechando ya los hongos. Ven, acá hay otras bolsas más. Ven, acá hay otras variedades de hongos. Ven, entonces ya, entonces ahí podemos ver muchos cultivos de, ¿no? Libros completos de variedades de hongos. Ya hemos visto pues esas características importantes, ¿no? De los hongos. Ya, entonces ahí hemos visto, hemos clasificado muy bien a los hongos. Y ahora vamos a hacer las preguntitas, así que ustedes ahora sí tienen que hablar y participar. Además, es la última clase en el SENA y tienen que ir entrenados a sus clases ya que van a llevar en el instituto. Porque en el instituto nadie va a estar calladito, pues ustedes van a tener que participar y si no participan, bueno, les van a pues a considerar y van a tener pues notas bajas, ¿no? Entonces, tienen que hablar, tienen que hablar, tienen que participar ahora, ¿ya? A ver, vamos a completar estas preguntitas, 8 preguntitas sobre los hongos, ¿ya? Así que la primera pregunta nos habla de los hongos, que son organismos que cumplen con la función. ¿Qué funciones cumplían los hongos? ¿Qué tipo de funciones cumplían los hongos? Hola, hola, Nutrición, hola. la nutrición, profe. ¿Solo nutrición? La O- relación también, profe, la reproducción, todas las anteriores, profe, todo. Claro, los hongos pues cumplen con todas esas funciones, ¿no? Se relacionan entre ellos para producir, estoy viendo, miren, estamos viendo, ¿no? Cómo
se reproducen acá estos hongos, ¿no? Ah, bueno, acá hay otro tipo de ostras. Bueno, este es otro tipo de información, ¿no? Acá miren cómo siembran los hongos. Ya, acá ven, claro, cumplen una función de relación, ¿no? Entonces, ahí podemos encontrar ese tipo de hongos, ¿no? Y de reproducción, pues hablamos de reproducción sexual, asexual, la nutrición, que es importante, ¿no? Entonces, todas las anteriores. Está fácil, ¿no? Las levaduras son consideradas, Hongos, profe. Hongos, profe, la C. claro, hongos, pues, ¿no? No son virus, pues tampoco, porque las levaduras lo utilizamos, ¿no? Las levaduras beneficiosas los utilizamos para la producción de diferentes productos, ¿no? Tampoco son bacterias, pero hay bacterias que nosotros también utilizamos, que son beneficiosos y hay bacterias que son malas, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí podemos encontrar ese tipo de bacterias, ¿no? Ahora, en la producción, pues, de este tipo de microorganismos o organismos, vamos a encontrar beneficios y también prejuicios, perjudiciales, ¿no? Perjudiciales para el hombre. Si hubiéramos estudiado las bacterias, pues hubiéramos considerado muchos factores importantes como, ¿no?, beneficios y las que son malas, pues, ¿no? ¿No? En la producción, por ejemplo, cuando hay la producción de leche, por ejemplo, no sé si alguno habrá visto, alrededor de una vaca, pues hay un sinnúmero de bacterias, ¿no? Por eso, antes de tomar la leche, nosotros lo hervimos, ¿no? ¿No? Y en la producción de productos a base de leche se pasteuriza, ¿no? ¿No? Para no alterar la composición de esa leche. Si no hervimos la leche, pues podemos acarrear muchas bacterias a nuestro organismo y nos podemos enfermar, ¿no? Porque las vaquitas pues no son ahí higiénicas, pues las vaquitas van y se echan en el pasto, se echan sobre su excremento, y antes del proceso de ordeño hay que limpiar, hay que desinfectar toda la zona de la ubre, ¿no? Entonces todo eso pues genera pues un sinnúmero de bacterias que no los vemos, son microorganismos pequeños, pero están presentes y que nos pueden causar infecciones y todo eso. Ahora, la 3, la pared celular que presentan los hongos contiene, Quitina, profe. claro, la quitina, ¿no? La quitina es un producto, ¿no? Que se encuentra mayormente, pues, en los organismos, ¿no? Ahí está José, quitina, sí, ahí está Josué, José. No, nos están hablando de la quitina. ¿Y se acuerdan que esa quitina, dónde más lo encontrábamos? Frank también nos dice la C. ¿Dónde más encontrábamos la quitina? En la membrana. No, en la membrana no. ¿En qué tipo de insectos? Ya les dije. ¿En qué tipo de organismos de origen animal? En Los los insectos. insectos y crustáceos, pues, ¿no? ¿Se acuerdan? Que era esa parte dura del exoesqueleto, ¿no? Entonces ahí encontramos quitina, ¿ve? Y en los hongos también. Por eso después, primero a estos hongos los clasificaron como organismos vegetales, pero en realidad cuando vieron la quitina, pues descubrieron que no era así, ¿no? ¿Ya? A ver, un ratito, chicos, un ratito. Ya, entonces ahí encontraron pues esos organismos, ¿no? Esos organismos. Ya. Listo. La celulosa y hemicelulosa está presente en organismos vegetales, pues no solamente en en las hojas, sino en toda estructura que tenga de origen vegetal, ¿no? Vamos a encontrarse en los granos y todo eso, ¿no? Los cloroplastos, pues es una parte, es un organelo importante en la cual se obtiene la clorofila, ¿no?
Y esto le da la coloración, pues, verde, pues, a las hojas y todo eso. Listo. A ver, la 4. Dice, los hongos pluricelulares están compuestos por muchas células que se agrupan formando. ¿Qué forman los hongos pluricelulares? La pared celular, profe. Ah, la pared celular. A ver. Los hongos ¿De qué están compuestos los hongos pluricelulares? Miren, vamos a ver aquí acá, por ejemplo, acá están pues ¿no? Estos hongos pluricelulares, vamos a ver por acá. Acá están. Miren, acá están pues estos hongos pluricelulares, ¿no? Estos hongos pluricelulares mayormente o sea, que están formados por muchas células, van a estar formando hifas, ¿no? Hifas. Miren, estos hifas o filamentos o como hilos que están presentes, ¿no? En su estructura. ¿Ya? Entonces, estos hongos que tienen muchas células van a formar, ¿no? Las hifas, ¿no? Las hifas, que son hilos o filamentos que están presentes en la estructura de los organismos, ¿no? De los hongos. Entonces acá vamos a encontrar que los hongos pluricelulares están compuestos por muchas células que se agrupan formando hifas. Ahí está, las hifas, ¿no? Y podemos encontrar, pues, estas hifas, ahí está, sí, Merlilax y todo, pues, las hifas, ¿no? Encontramos, pues, esa estructura de las hifas. A ver, la 5. La 5 nos habla de los hongos micromicetos. ¿Qué son los hongos micromicetos? Son saprofitos. ¿Se acuerdan que eran saprofitos? Hace ratito hemos visto que eran saprofitos ambientales. ¿Qué son saprofitos? Ay, perdón, chicos. ¿Qué son saprofitos ambientales? ¿Qué son saprofitos ambientales? A ver, acá antes, compañero. No se le escucha bien. ¿No se me escucha bien? Hola, hola, hola. Chicos, ¿se me escucha bien o no? Sí, profe. Ya, ¿qué eran los saprofitos? Eran hongos descomponedores, pues, ¿no? Que De alimentos. descomponían materia orgánica, ¿no? Y se clasifican según su morfología. A ver, según su morfología, ¿cómo se clasifican a los micromicetos? O sea, pequeños, ¿no? Pequeños, pequeños hongos. ¿Cómo se les clasifica? A ver, ¿hay respuestas o no hay respuestas? Ya, ya, ¿cómo se les clasifica? A ver, fíjense, fíjense. Según su morfología pueden ser ¿qué pueden ser según su morfología? Mm, A ver, Descomponedores. no, pues las alternativas, fíjate, acá está, las alternativas, puede ser mohos, levaduras, A y B o bacterias. ¿Cómo clasificamos según su morfología? A Bacterias, ver, profe. no, las bacterias son otro reino, ¿no? El reino monera, las bacterias y cianobacterias, eso. Estamos en el reino fungi, en el reino de los hongos. Ya, según Merli, tiene que ser la A y la B, ¿no? Muy bien, ¿sí? A los micromicetos los vamos a clasificar según los mohos y levaduras. Las bacterias pertenecen a otro reino. Estamos ahorita hablando solamente del reino fungi, todo este reino fungi o reino de los hongos, ¿ya? A ver, no pertenece a la reproducción asexual, no pertenece a la reproducción asexual, ¿no? ¿A quién tenemos ahí?
Cuando hablamos de reproducción asexual, dijimos que el proceso de reproducción asexual va a darse de tres maneras. De la fisión, ¿no? Que era se va a romper, ¿no? Se va a romper este tipo de reproducción de los hongos. La gemación, ¿no? Que le va a salir pues como algo al costado, ¿no? Como una parte externa y eso va a empezar a desarrollarse, se va a desprender y de ahí van a hacer otro hongo. Y la fragmentación también va a ocurrir, ¿no? Se va a fragmentar pues una célula, ¿no? Del hongo, ¿no? Ahí va a ocurrir eso. Entonces, estos tres procesos de fisión, gemación y fragmentación se desarrollaban en la reproducción asexual. Pero en la reproducción, ¿no? En la última etapa ya es en la etapa de mitosis o en la etapa mitósica, ¿no? Entonces, ahí va a ocurrir en la última etapa, pero esas etapas de la fisión, gemación y fragmentación es lo que ocurre en esta etapa. La etapa que no corresponde a este proceso es la mitosis, ¿ya? La mitosis. Ahí podemos considerar la 6, la D, ¿ya? La 6, la D. Muy bien, chicos, vamos, les voy a pasar la, la asistencia, ¿ya? Un ratito voy a dejar de compartir y voy a buscar la. Ya, chicos, ya les pasé el formulario. Voy a buscar mis apuntes. ¿Dónde está? Ya, chicos, ya les pasé. Tienen un minuto ahí para que lo puedan desarrollar. Profe, ¿me puedes mandar de otra vuelta en la asistencia? Ya he salido. Ya, ya, está bien, está bien. Voy a compartirles, ¿ya? Ya, chicos, ya listos, terminamos. Ya, vamos a terminar las últimas preguntitas.
Ya está. Ya, a ver, vamos a ver. Las últimas dos preguntitas tiene que ver con, a ver. Ya, muy bien, muy bien. Ya. Las dos últimas preguntas tienen que ver con las fuentes preferidas de energía de los hongos, ¿no? ¿Se acuerdan cuáles eran las fuentes de energía de los hongos? ¿A quién teníamos que encontrar ahí como fuente de energía para su nutrición? Hola, hola, ¿están ahí? ¿A quién teníamos que encontrar? Lo que ponían los sacos, profesor, para que crezcan, ese es, por ejemplo, la paja, el maíz, sus horas del maíz, todo eso. Ajá. Pero acá estamos hablando de carbohidratos, grasas, proteínas y vitaminas, ¿no? Entonces, dentro de esas fuentes de energía, las más importantes eran los carbohidratos, ¿no? Los carbohidratos que eran las fuentes principales de energía. Esto no quiere decir que todos los organismos, pues, sobre todo nosotros como seres humanos, necesitamos, pues, de la grasa, por ejemplo, son fuentes de energía, las proteínas, pues, son macronutrientes, ¿no? Y las vitaminas, pues, son micronutrientes que nuestro organismo necesita para nuestro desarrollo. Ya, entonces ahí vamos a encontrar, pues, dentro de este requerimiento que presentan los hongos, ¿no? Los carbohidratos, pues, son esas fuentes, ¿no? De energía que requieren para su desarrollo, mayormente, ¿no? Mayormente. Ahora, la última pregunta tiene que ver con la velocidad de crecimiento de estos hongos, ¿no? La velocidad de crecimiento es máxima en los hongos. ¿En cuál de las etapas? A ver, respondan, chicos, respondan. A ver qué nos dicen sus compañeros. La B, dice Merly, la B, ¿no? La fase logarítmica o exponencial, ¿no? Hemos visto ahí la fase logarítmica o exponencial. Hemos visto otras fases, ¿no? En las cuales no hay una etapa en la cual se tiene que acondicionar, pues, estos organismos, los hongos. Después viene la fase logarítmica o exponencial. Y hay otra que es la fase estacionaria, ¿no? La fase estacionaria. Entonces ahí vamos a encontrar, pues, esa estructura de esos hongos, ¿no? Entonces, podemos considerar acá la fase logarítmica o exponencial. Ya, chicos, entonces hemos acabado ya con las preguntitas. Miren, acá hay 8 preguntas, ¿ya? Y para el examen, ¿no? Se ha considerado 10 preguntas. Bueno, y de ahí van a sortear seguro y van a venir otras preguntas. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es revisar todo este material y también revisar las diapositivas para que puedan ustedes encontrar, pues, ¿no? Las preguntas que son necesarias para su proceso o su desarrollo. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna pregunta más? Algo que les haya causado dudas. Ya siempre tienen que responder, ¿ya? Responder. Bueno, chicos, llegamos al final de este ciclo cena, ¿ya? Entonces, lo único que les quiero decir es que, a ver, está mi cámara, ¿ya? Es que todo esfuerzo que ustedes hagan, ¿no? Para su formación profesional, ¿no? Sea pues desde ahora, ¿no? Desde ahora. Yo sé que muchos de ustedes han hecho un gran esfuerzo en estar estas 8 semanas, ¿ya? Y lo van a seguir haciendo y van a poder ingresar, ¿no? Que es de la satisfacción que ustedes van a tener y también de poder formarse, pues, en el Instituto La Salle, ¿no? Hemos podido compartir esta clase virtual. Ojalá que algún día nos podamos ver y podamos, conversar, pues, sobre todo, ¿no? De sus inquietudes y de sus cosas que ustedes requieran, ¿no?
Bueno, fue un gusto estar con ustedes. Hemos llegado hasta acá. Y miren, tan rápido han pasado 8 semanas que no nos hemos dado cuenta, ¿no? Entonces, espero que hayan podido aprender mucho. Yo también he aprendido mucho con ustedes y les deseo pues muchos éxitos en todo, ¿ya? Y si ya llegan las vacunas y todo eso y podamos encontrarnos, sería mucho mejor. Y ya de repente en algún semestre, de repente de estos años que ustedes van a estudiar, les puede enseñar en forma presencial, ¿no? Sobre todo yo enseño a los chicos de sexto, del último semestre, procesos de productos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, de algunas cosas que hemos manejamos, ¿no? Ya chicos, entonces, un gusto y cuídense bastante y si alguien tiene algunas palabras más, ya, nos vemos, bye bye, cuídense y cuídense bastante, perdón, y también a sus familiares y a todos, ¿ya? Nos vemos, bye bye, hasta otra oportunidad. Chao, profe.